Así que, sin mayor preámbulo, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, martes 17 de diciembre. Para hacer una breve recapitulación sobre la clase que revisamos o que tuvimos el día sábado, en donde hicimos un estudio, digamos, un trabajo teórico y práctico respecto de la solicitud y respecto del memorial, ¿verdad? Que son dos documentos de petición administrativa, con el cual cerramos el capítulo de documentos de petición administrativa y hoy día ingresamos a ver dos más. Voy a compartir la pantalla para presentar el PPT del día de hoy. Visualizar, por favor. A ver, el coordinador, algún alumno. Sí, maestra, sí se puede visualizar. Gracias. Bueno, antes de iniciar, tengo el deber de de hacerles una pequeña introducción. Y más que yo darles una introducción, quisiera pedirles a ustedes o hacerles una pregunta, ¿no? ¿Qué nociones tienen ustedes sobre el memorando y el informe? ¿Qué tipo de acercamiento han tenido con ellos? ¿Están familiarizados con estos tipos de documentos? Quisiera leerlos un poco para poder interactuar y para poder conversar sobre las experiencias y conocimientos previos que tengan ustedes y a partir de allí, estimados alumnos, ya vamos a dar inicio primero con la parte teórica y luego con la parte práctica. Así que me gustaría leer sus comentarios, por favor, en el chat, si fueran tan amables. A ver, vamos a leer algunos comentarios de sus compañeros. Voy a dejar de presentar para poder leer los comentarios. Torino nos da alguna idea, nos dice, solamente sé que el memorando funciona de arriba abajo, ¿no? O sea, quiere explicar su compañero que el memorando es un documento eh, que necesita o que está creado a partir de una jerarquía, ¿no? De un funcionario que tiene una mayor jerarquía dentro de la estructura organizacional de una empresa o de una institución hacia un trabajador, un colaborador, un servidor que se encuentra bajo su subordinación, bajo su jefatura, ¿no? En pocas palabras, que se da entre un jefe y un subordinado, ¿no? Correcto, Vitorino. ¿Algún alumno más, por favor? ¿Alguna noción previa sobre el memorando o el informe? Que quiera dar su comentario, su aporte, alguna experiencia, no lo sé, cualquiera de esos comentarios son completamente bienvenidos. Priscila nos dice, el memorando es un documento breve en el que se solicita algún documento urgente o una llamada a reflexión. Correcto, es un documento concreto, es un documento conciso, ¿no? No suele ser un documento muy extenso, de muchos folios, ¿no? El memorando ha sido creado con el objetivo de impartir una instrucción, ¿no? Urgente, una instrucción necesaria y una instrucción, perdón, clara y específica sobre alguna materia de importancia para la institución o para la entidad. Y ahora el informe, ¿algún comentario, alguna idea sobre el informe, estimados alumnos? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de informe? ¿Cuál es la importancia del informe? ¿Para qué se utiliza el informe?
¿Algún comentario, estimados alumnos? A ver quién. Priscila nos dice si hace saber de algún trabajo, capacitación o algún evento que se ha realizado. Bueno, Priscila nos menciona un componente que es importante conocer o que digamos, forma parte de del concepto de lo que es un informe, ¿no? Cuando un profesional técnico o un profesional jefe o un profesional especialista, independientemente de la especialización profesional que cualquier persona tenga, existe o se crea el informe para comunicar a detalle, de una forma técnica, de una forma ampliada, ¿no? Alcances de una información, de una actividad o de un conjunto de actividades relevantes dentro y que están bajo tu responsabilidad como profesional. Entonces, por ejemplo, vamos a pensar en mi caso, ¿no? Yo trabajo como especialista social de un programa dentro del Estado. Entonces, dentro de mis muchas funciones, ¿no? Trabajo en la prevención, en la resolución de contingencias sociales, de interferencias sociales, de conflictos sociales, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, yo intervine, coordiné, convoqué a una reunión, suscribí documentos, ¿no? De acuerdo a la magnitud de esa actividad, es que yo necesito comunicarle a mi jefe o comunicarle a mis jefes los alcances detallados desde que inició ese problema hasta que se resolvió. Entonces, ¿de qué forma yo lo hago como especialista social? A través de un informe técnico que lo elevo a mi coordinador, en el que explico de forma minuciosa los antecedentes de la situación, las acciones que desarrollé, anexo los documentos que se suscribieron, ¿no? O sea, brindo sistemáticamente o de una forma sistematizada los alcances de una información que están bajo mi responsabilidad y que van a servir para que mi jefe tome decisiones, ¿no? Por ejemplo, si él considera de que debo ejecutar otra actividad complementaria, la dispondrá así, ¿no? Si él considera que debo reformular algo dentro de lo que yo ejecuté, lo dirá, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Los abogados, ¿no? Los famosos abogados y los famosos oficinas de asesoría legal de las empresas privadas y de las instituciones públicas. ¿Quién no conoce una oficina de asesoría legal o una oficina jurídica dentro de una empresa o una entidad? Todas las tienen, ¿verdad? Entonces, cuando, por ejemplo, en la empresa privada quieren comprar un terreno de 40 hectáreas, vamos a pensar que es una empresa agrícola. Esa empresa agrícola tiene como un terreno de 40 hectáreas. Entonces, ustedes saben que para adquirir una propiedad, ¿no? Se necesita, pues, conocer las características o hacer un análisis registral de esa área, ¿no? Conocer los antecedentes registrales, la partida registral del predio, ¿no? De repente revisar el título archivado del predio. ¿Por qué? Porque tú debes estar seguro de evitar posibles contingencias, posibles disputas sobre esa área. Imaginémonos que esa área es parte de una organización de tráfico de trenes, o que esa área no esté saneada, o que esa área esté inmersa en un conflicto en algún en algún juzgado civil en el que se cuestione la propiedad. Entonces, la empresa, antes de atreverse o antes de tomar la decisión de adquirir una propiedad donde va a generar una inversión y espera obtener una rentabilidad, siempre va a requerir
¿La opinión de quién? La opinión legal de su especialista. ¿Y cómo lo va a hacer? Por escrito, ¿verdad? Entonces el abogado o el jefe de asesoría jurídica tendrá que documentar qué actividades ha realizado para asegurar cumpla con todos los requisitos legales para evitar contingencias en el futuro y para garantizarle el retorno del capital y la generación de la rentabilidad para la empresa, ¿no? Vamos a suponer que el abogado o el equipo de abogados no hizo su trabajo de forma correcta, ¿verdad? Omitió información o alteró información. Entonces, al hacerlo de una forma escrita, se van a poder determinar las responsabilidades, ¿verdad? Las responsabilidades a las que hubiera lugar si es que se generara en el futuro alguna contingencia legal derivada de una mala asesoría, porque todos los que trabajamos en alguna especie, como especialistas en alguna materia, especialistas en costos y presupuestos, especialistas ambientales, especialistas en arqueología, especialistas sociales, especialistas legales, ¿no? Todos aquellos que laboramos en alguna área, trabajamos dentro de nuestra vida y tenemos responsabilidades, ¿verdad? Y tenemos que asumir esas responsabilidades y brindar información oportuna a través de un informe. A ver, vamos a leer dos de sus últimos comentarios de sus compañeros para poder ingresar al PPT de hoy día. Vitorino nos dice manifestar, reportar algún hecho correcto, Vitorino. Definitivamente no es cualquier hecho. Cuando tú elaboras un informe técnico sobre una serie de sucesos dentro de tu responsabilidad, efectivamente no va a ser de cualquier hecho, no va a ser de una actividad diaria, ¿verdad? No va a ser de una visita de campo que lo haces todos los días, ¿no? Cuando tú informas detalladamente una situación es porque es una situación de relevancia, es porque es una situación que realmente tiene una importancia trascendental o que puede generar contingencias a la entidad que tú estás en la obligación de informar. Entonces, eso quisiera que quede claro, ¿no? Los informes están hechos para comunicar de una forma detallada los detalles, valga la redundancia, de acontecimientos y situaciones de gran envergadura, ¿no? Que revisten una equidad o que pueden, o como no está resuelto, puede generar problemas en el futuro. Priscila dice, en un informe también se puede solicitar un reconocimiento, ¿no? O una certificación o un certificado para las participantes, para las y los participantes. Es correcto. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Me escuchan bien? ¿Estoy siendo clara? ¿Me pueden confirmar? ¿Sí? ¿Me escuchan bien, estimados alumnos? Hola, aló. Sí, Miss, sí se le escucha bien. Ah, ya. Hoy estamos en modo Navidad. Ya todos creo que estamos en modo Navidad. Ok, bien, vamos a empezar. Ok, recién me llega su mensaje, chicos. Gracias. Entonces, en el día de hoy, documentos de administración interna, el memorando y el informe, ¿verdad? Creo que ya tenemos claro de qué tipos de documentos son, ¿verdad? Creo que ya hemos hablado de sus antecedentes de una forma que espero haya servido para entender a qué tipos de documentos nos estamos haciendo. Perdón, estamos haciendo referencia. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la clase de hoy día? Los objetivos van a ser conocer, revisar a detalle la estructura de los documentos de actos de administración interna, el memorando y el informe. Vamos a reforzar a través de ejercicios prácticos habilidades de redacción de los documentos, tanto del memorando y el informe.
Vamos a repasar brevemente, estimados alumnos y alumnas, qué es un memorando. Un memorando es un documento de administración interna. ¿Por qué administración interna? ¿Por qué administración interna? Porque un memorando se suscribe, se socializa dentro de una institución, ¿verdad? Dentro de una institución. Por ejemplo, si tenemos a, no lo sé, a Agrorural, el director de Agrorural está en la potestad de enviar memorandos, dependiendo de la situación específica que sea, hacia los jefes de todas las unidades dentro del agrorural, ¿verdad? ¿Por qué lo puede enviar el director? Bueno, porque él como máximo responsable o máximo jefe en la entidad tiene debajo de ellos a una serie de jefes, a una serie de funcionarios que cumplen roles de menor jerarquía dentro de la entidad. Entonces no olvidemos que el memorando es un documento que se remite desde un área de mayor jerarquía a otra de menor jerarquía y nunca al revés, ¿ok? Y que evidentemente el memorando es de circulación interna, que quiere decir que circula dentro de una institución o dentro de una entidad. ¿Para qué utilizamos un memorando? Siempre va a ser para dar una instrucción, para brindar una serie de lineamientos en particular. ¿Cuáles son sus características? Repasémosla. Bueno, ya lo hemos hablado en la fase introductoria de estos documentos, que los memorandos no son documentos extensos, no son documentos que van al detalle, no son documentos de varios folios, de cientos de folios, ni de decenas de folios. Usualmente un memorando es un documento de una sola página, ¿verdad? No digo que siempre lo es así, pero en la gran mayoría de los casos es un documento de un solo folio a través del cual se da la instrucción de forma clara y concreta, y también lo que siempre encontramos dentro de los memorandos va a ser un plazo, ¿no? Por ejemplo, actualización del registro de visitas del programa agrorural, ¿no? Se dispone que todos los funcionarios revisen la actualización del registro de visitas, debiendo informar a esta jefatura dentro de un plazo máximo de 72 horas, ¿no? O en un plazo de 3 días hábiles, ¿no? Entonces, en todo memorando siempre tiene un plazo. ¿Por qué? Porque se establece en qué tiempo lo debes hacer, cuánto tiempo tienes para hacerlo, ¿no? Entonces, ese plazo evidentemente es variable, va a depender del criterio que tenga la entidad, dependiendo de la complejidad de la actividad, dependiendo de la prioridad de la actividad. Entonces, evidentemente se analizan varios factores al momento de determinar qué plazo se va a otorgar, pero ese plazo siempre se consigna dentro de los alcances del memorando. El memorando, evidentemente, es una documentación escrita, ¿no? Es un documento que se notifica por escrito, ya sea de forma física o virtual, y es un documento que reviste formalidad. Reviste formalidad, ya lo hemos hablado, por la naturaleza de comunicación hacia los subordinados, ¿no? Para respetar esas jerarquías. La comunicación unidireccional ya le hemos manifestado porque el memorando es un documento en el que se comunica el jefe con su subordinado, no el subordinado con su jefe. Los memorandos no se responden, ¿no? Usualmente los memorandos se revisan, digamos, se revisan, se leen y suelen, si son notificados por correo, se puede responder conforme, ¿no? Confirmo recepción, ¿no? Pero normalmente tú no respondes con otro documento, un memorando. Suele responder la notificación en la cual confirmas que has recibido el documento de forma satisfactoria. Un memorando puede ser un documento destinado a un único destinatario o a múltiples destinatarios. Si el memorando tiene una finalidad múltiple, entonces se llamará memorando múltiple, ¿no? Y cuando se remite a un solo destinatario, simplemente memorando. Ahora bien, vamos a ver el ejemplo
en el detalle de un memorando para ir conociendo, repasando su estructura. Evidentemente, ya ustedes saben que les voy a mostrar la estructura de un memorando de curso o de circulación en la administración pública, ¿no? Ya hemos conversado, creo que en anteriores oportunidades, que los documentos internos de la administración privada, como son de carácter privado, no son tan fáciles de conseguir, ¿verdad? Y además, como en el privado, cada uno tiene la estructura suele ser similar, pero el estilo de redacción es diferente. Entonces, por eso siempre prefiero poder compartirles documentos de la administración pública. Vamos a ver, ¿ok? Sesión número 4. Ok, vamos a ver un ejemplo de memorándum que en este momento voy a empezar a compartir. Un momento. Si alguien tiene alguna pregunta, con gusto me lo hacen saber al chat, por favor. O si quieren que hable más lento, voy muy rápido, no me dejen entender en algo, me lo hacen saber, ¿sí? ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Ah? ¿Hola? Ya. Bueno, Sí, entiendo sí que se sí. puede ver. ¿Qué tenemos en la pantalla, estimados alumnos? Gracias. ¿Qué tenemos en la pantalla, estimados alumnos? El ejemplo de un memorando. A ver, un momentito. Entonces, como ustedes pueden ver en sus pantallas, tenemos en un solo folio, ¿no? El ejemplo de un memorando de la administración pública, ¿ok? Entonces, ¿por dónde siempre empezamos cuando vamos a analizar un memorando? Lo analizamos desde el encabezado hasta el pie de página, en ese orden, ¿verdad? En el encabezado, ¿tenemos alguna información novedosa que no hayamos estudiado antes en el oficio? La verdad es que no, ¿no? Ya, pero de repente para los alumnos que no estuvieron en ese momento, la y forma parte ya de un documento que se llama Manual de Identidad Gráfica, que tiene aprobado mediante resolución todas las entidades o todas las instituciones públicas. Nosotros ni nadie puede variarlo, ¿no? Entonces ahí no hay mayor complicación, simplemente tenemos que hacer uso de lo que ya se utiliza, ¿no? Correctamente, tiene que ser así. Eh, eh, que debe colocarse con una letra de menor número, que en este caso es la letra número 9, a ver, vamos a ver acá, la letra 8, número de letra 8, 9, el, eh, el tamaño de letra del nombre del año y del nombre del diseño, ¿no? Primero va el nombre del diseño y luego va el nombre del año, ¿no? Estos nombres siempre van centrados, ¿no? Siempre van con un número de letra menor, ¿verdad? Y siempre van en la estructura dentro del programa de Word eh, encabezado. Entonces, hasta acá creo que no hay ningún problema. Ahora, sobre este apartado de aquí, que lo voy a subrayar de amarillo para que centrarnos en eso, que también oficio, ¿verdad? El correlativo siempre va a empezar por el nombre del documento que estamos elaborando. Si es un oficio, oficio. Si es una carta, carta.
Si es un memorando, memorando. En este caso es un memorando múltiple. ¿Por qué? Porque el memorando está dirigido para 3 destinatarios, no para uno, sino para 3. Entonces, cuando yo tengo más de un destinatario, memorando múltiple, ¿no? Otra vez recordar que el correlativo siempre va en mayúscula, siempre va en negrita, ¿no? Y siempre tiene que ir con un cierto orden que voy a volver nuevamente a explicar para los alumnos que no pudieron estar o que puedo tener la oportunidad para reforzar un poquito la memoria. El múltiple, que es el nombre del documento que estamos elaborando, siempre empieza con un número, ¿verdad? Estimados participantes, un momento, por favor. Parece que nuestra maestra está teniendo problemas técnicos. Un momento, por favor. Parece que nuestra maestra está teniendo problemas técnicos. En un momento se vuelve a conectar. Chicos, mientras nuestra maestra se vuelve a conectar, momento, por favor, recordarles que la evaluación se activa el día de hoy. También, un momento, por favor. La maestra está volviéndose a conectar. Todos los materiales que envié a la clase también, por favor, ténganlo a mano para que puedan estudiar y puedan realizar el examen que lo vamos a enviar al final de clase. Comentarles que este examen también tiene un tiempo hasta el día sábado. Maestra, Hola, ¿qué tal? ¿Sí me escuchan? No, sí, si no me avisas tú, te juro que yo estaba tan concentrada que ni cuenta me había dado que la conexión del internet se había ido. Mil disculpas, queridos. sí, maestra, le dejo la sala nuevamente. Ok, ¿como cuántos minutos estuve desconectada, por favor, para saber desde dónde tengo que retomar? Unos 3, 4 minutos más o menos habrá sido. Ok. Estimados, ¿escucharon hasta la parte del correlativo o por ahí me quedé para repetir desde ahí que me confirma? Por ahí fue, ¿no? Ya.
Ok, mil disculpas. Entonces, sí pueden ver la pantalla, ¿verdad? Ok, gracias. Entonces, cuando nosotros estudiamos el correlativo, que ya lo hemos realizado cuando hemos estudiado el oficio, ¿no? Siempre empezamos con el nombre del documento que estamos elaborando. Si es un oficio, oficio, si es un memorando, si es un memorando múltiple, etcétera. El correlativo siempre va en mayúscula, siempre va subrayado, ¿no? Y siempre vamos a colocar al lado del documento, el nombre del documento, el número que le sea asignado por la persona que está responsable o que es responsable de la gestión documentaria dentro de una entidad. Lo que tenemos que hacer, si estamos encargados de la proyección de este documento, es consultar cuál es el número consignado, ¿no? Seguidamente, avanzando hacia la derecha, tenemos el número del año y les decía que las abreviaturas que nosotros estamos viendo en pantalla respecto al correlativo son abreviaturas que son formales o son oficiales dentro de las entidades, ¿no? Quiere decir esto, estimados, que nosotros no podemos crear abreviaturas o modificar abreviaturas cuando nos referimos a instituciones públicas. Cada abreviatura está aprobada mediante una resolución y es de obligatorio cumplimiento su uso como ha sido aprobado. De izquierda a derecha vamos a empezar siempre con la institución de mayor jerarquía. En este caso, MIDAGRI significa Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, ¿no? Y seguimos hacia la derecha, nombrando en este caso el despacho viceministerial de Desarrollo de Agricultura Familiar y luego PCI, ¿no? Y la unidad de administración jurídica, ¿no? Entonces, el correlativo va a ser muy importante para llevar un orden de los documentos y hay que respetar siempre su estructura, ¿no? Su formalidad y su orden para evitar algunas confusiones o malos entendidos. Entonces, debajo del correlativo vamos a encontrar esta estructura que está separada por una línea recta, ¿no? Por una línea recta que es normalmente la forma, el estilo, la estructura formal que siguen los memorandos en las administraciones públicas. Siempre vamos a empezar por los destinatarios, ¿ok? En este caso son 3 destinatarios porque es un memorando múltiple. Un memorando múltiple puede estar dirigido a más de 2 funcionarios, ¿no? Pueden ser 2, 3, 4, 5, hasta 10 o hasta 15, no sé, no es que exista un número predeterminado de límite que pueda establecer a qué número de funcionarios solamente puedo remitir una comunicación, sino que está dirigida para más de un funcionario. ¿Qué datos tenemos que colocar por funcionario? Muy sencillo, nombres y apellidos, cargo y el área en la cual trabaja. En este caso, Ana Cecilia Villustiglia, bueno, yo he colocado mi nombre porque es un ejemplo, ¿no? Con el cargo de jefe de la unidad gerencial de intervenciones especiales. ¿Se acuerdan que la última vez yo les indiqué que si no nos acordamos, si no conocemos cuáles son los datos completos de los funcionarios de las instituciones públicas en nuestro país, siempre debemos colocar directorio completo de tal entidad y esa información es pública, ¿no? Esa información es pública y nos va a permitir conocer con mucho mayor detalle, estimados alumnos, la información completa que nos va a minimizar errores y va a evitar contingencias. Esta misma estructura se repite en todos los cargos que tengamos, de aquellos funcionarios a los que vamos a dirigir el memorando, ¿no? Aquí nos faltó indicar jefe, que nos estábamos olvidando, de repente se emitió por allí. Ok, todo memorando tiene un asunto,
¿verdad? El asunto, ya lo hemos conversado en el oficio, va a ser un resumen concreto, un resumen específico de qué? Un resumen específico de aquello que estás disponiendo como autoridad de mayor jerarquía, ¿no? Cumplimiento, ejecución, comunicación, ¿no? ¿Cuál es la orden? ¿Cuál es la directiva que tú estás comunicando a través de un memorando, ¿no? En este caso, el asunto es cumplimiento de horario laboral en los servidores de la entidad. Ese es el asunto, un asunto concreto, un asunto puntual, un asunto que al leerlo refleje el espíritu del cuerpo de un memorando, ¿no? Debajo del asunto vamos a encontrar la referencia, ¿no? La referencia, ¿qué es? Ya lo hemos hablado en otros, en el oficio y en otros documentos, pero quisiera que nos tomáramos un minuto para poder recordar qué es una referencia. A ver, leo comentarios. ¿Qué es una referencia, estimados alumnos? Correcto, documentos preliminares, ¿no? Pero cualquier tipo de documentos preliminares, no, son documentos preliminares que guardan relación, ¿con qué? Que guardan relación con el asunto del documento, ¿correcto? Entonces, tengamos siempre en consideración que nosotros necesitamos apoyarnos de documentos legales, a fin de darle mayor soporte a nuestras instrucciones, a nuestros instructivos, ¿no? En general, siempre va a ser importante que nosotros fundamentemos aquello que estamos diciendo bajo un respaldo legal, ¿no? Porque eso le va a dar mucho más peso a nuestras comunicaciones. En este caso, las referencias, bueno, y en general en todos los casos, siempre van a ser documentos, ¿no? Documentos no necesariamente legales. Pueden ser oficios, cartas, memorando, informes, leyes, reglamentos, cualquier tipo de documento que, que tiene referencia con el y que va a ser utilizado en el cuerpo del documento a fin de darle un mayor soporte, una mayor explicación, una mayor argumentación de aquello que se está diciendo, ¿correcto? Entonces creo que hasta ahí estamos bastante claros. La fecha, ciudad,
ciudad, fecha, mes o ciudad, mes y año, perdón, en ese orden, separados con una coma. Utilizamos, o en la administración pública se utiliza esta línea vertical que ustedes pueden ver en el apartado de acá para separar, ¿no?, los datos del destinatario, el asunto, la referencia y la fecha con el cuerpo del documento. ¿Hasta acá tienen alumno tiene alguna consulta, alguna duda? Por favor, que me la haga saber o me dé su visto bueno para continuar. A ver, vamos a leer sus comentarios. Si alguien tiene alguna duda. ¿Alguien tiene alguna duda? Si ven mi pantalla, ¿me escuchan bien? Chicos, ¿me ayudan con eso, por favor? Ok, muchas gracias, Ariana, por tu comentario. Entonces, ¿cómo se organiza, cómo se estructura el cuerpo de un memorando? ¿Correcto? Primero, no olvidemos, no hay que olvidar que hemos dicho que es un documento formal, un documento claro, un documento conciso, ¿correcto? Entonces, vamos a leer el primer párrafo y vamos a dar algunos comentarios. Es grato dirigirme a ustedes en atención al documento de la referencia a través del cual se regulan diversos ámbitos vinculados a la administración de recursos humanos en el programa subsectorial de irrigaciones, el cual se encuentra en vigencia a partir de la publicación de la resolución directoral número 345-2020. Ok, ¿qué podemos entender, qué podemos conocer de este primer párrafo? Que nosotros, cuando vamos en general a redactar cualquier documento, siempre tenemos que colocar o iniciar con un párrafo introductorio en el cual brindemos un contexto o hagamos alusión a una situación, o digamos bajo qué medida esta comunicación, ¿no? No podemos simplemente decir, es grato dirigirme a ustedes para disponer, remitir con carácter de urgencia. No podemos ir o redactar de frente o sin un contexto o sin una antelación, disponer una orden. Siempre tenemos que hacer referencia de algún documento que lo justifique, de algún antecedente que determine la obligatoriedad de ello, ¿no? Siempre, estimados alumnos, tenemos que encontrar o tenemos que fundamentar una idea preliminar, ¿correcto? Después que nosotros hemos explicado o hemos informado un contexto anterior o le hemos dado una introducción, ya podemos continuar con el párrafo en donde vayamos entrando poco a poco a disponer cuál va a ser la orden o cuál va a ser la actividad de obligatorio cumplimiento en un siguiente párrafo. Vamos a leer el segundo párrafo y vamos a dar algunos comentarios. Al respecto, hemos tomado conocimiento a través del informe número tal, elaborado por la Unidad de Recursos Humanos de la entidad, que se viene registrando
que se viene registrando un alto índice de tardanzas en el horario de ingreso y de salida del personal, situación que afecta la productividad de diversas áreas. Por lo tanto, dispongo que las unidades a su cargo remitan con carácter de urgente a los servidores el instructivo de recursos humanos que en su página 23, literal B, se hace mención del horario laboral de respeto obligatorio a todos los servidores, bajo apercibimiento de aplicación de sanciones pecuniarias en caso de incumplimiento. En ese sentido, se le solicita, de acuerdo a sus funciones y sus responsabilidades y competencias, efectuar el envío correspondiente en un plazo de 3 días hábiles bajo responsabilidad. ¿Qué es lo que pasaba acá? Acá lo que pasaba es de que se viene registrando que existe o que se venía presentando una situación anormal porque muchos trabajadores venían registrando tardanzas injustificadas, ¿no? Entonces, como se identifica una situación adversa, es que la autoridad o la máxima autoridad a cargo de esa institución se ve en la obligación de tomar acciones para poder enfrentar una situación negativa que se viene suscitando en la institución. Por ello, una vez que ya indicó, que ya hizo referencia y dio una introducción en particular, es que ya puede desarrollar su idea. En este caso, explica que a través de un documento ha tomado conocimiento de un alto índice de tardanzas en el horario de ingreso y salida. Por lo tanto, ¿no? Está explicando de dónde nace el problema, cómo se ha detectado el problema, a través de qué documento se ha identificado ese problema y que en vista de que es una situación que está afectando la productividad, ¿no? Que está afectando el común desarrollo humano dentro de la institución, es que se dispone remitir con carácter de urgencia este instructivo, ¿no? Que es un documento a través del cual se le va a hacer recordar al personal cuál es el horario de ingreso y el horario de salida de las entidades. Le da un plazo, ¿verdad? Ya le hemos comentado al inicio que el memorando es un documento a través del cual se establecen plazos para poder cumplir, para poder hacer cumplir aquello que se determina con obligatoriedad. ¿Cuál es ese plazo? 3 días hábiles, ¿no? 3 días hábiles para que estos jefes, ¿no? Estos 3 jefes remitan a todo el personal bajo su cargo el instructivo, ¿no? A través de la cual se haga llegar la disposición de su lectura y de su aplicación inmediata, ¿no? Ya en la parte final, siempre vamos a encontrar la firma y la posfirma, ¿no? En este caso, la entidad responsable o la entidad que remitió el documento es Ana Luisa Velarde Araujo, que es de la unidad de asesoría jurídica de esta entidad. Del pie de página creo que ya hemos comentado y sobre estos abreviaturas ya hemos dicho que las abreviaturas corresponden a los nombres y los apellidos de aquellos funcionarios que revisaron, ¿no? Y que elaboraron este documento, ¿no? Bueno, ¿saca alguna pregunta para pasar al informe, estimado? ¿Se ha entendido? ¿Alguna duda?
A ver, vamos a ver. Todo claro. Ok, vamos a seguir entonces rápidamente con el informe. Ya hemos dado una información, ya hemos conversado sobre qué es un informe, así que no voy a ahondar sobre la introducción respecto a un informe porque ya lo hemos visualizado. Entonces, vamos a publicar mejor este que está mejor. Sí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Ya, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en la pantalla? Un informe técnico, ¿verdad? Un informe técnico. En este caso, un informe proviene de un arquitecto, ¿no? O de un funcionario que tiene la especialidad de arquitectura, ¿no? Entonces, en el encabezado ya no tenemos más, creo yo, comentario, porque ya estamos viendo que la estructura en los documentos de las instituciones públicas referente al encabezado es el mismo, ¿no? Los logos, ¿no? El nombre del año, el nombre del diseño y el nombre del año con un número de letra menor que el cuerpo del documento. En el correlativo, ¿tenemos alguna duda? Yo creo que no, ¿verdad? He dicho en reiteradas oportunidades que la estructura del correlativo es siempre la misma en todos los documentos de la administración pública, ¿no? ¿Cómo inicia un correlativo? Inicia con el nombre del documento. En este caso es un informe técnico que tiene un número, que es el informe número 4 de este año 2024, ¿no? Y ya hemos dicho que las abreviaturas de las instituciones, llámese ministerios, viceministerios, un momento, viceministerios, programas o similares, siempre van a ir de mayor a menor jerarquía, de izquierda a derecha, ¿no? Los correlativos siempre van a estar en mayúscula, siempre van a estar en negrita, siempre van a estar en subrayado, ¿correcto? Entonces no tenemos que olvidarnos cuáles son la estructura de un correlativo. Ahora, vamos a disminuir por acá el zoom para que nos deje apreciar. Como ustedes ven, estimados alumnos, la estructura en la parte superior de un informe en el estado es bastante similar a la de un memorando, porque también está delimitado con esta línea que ustedes ven acá y tiene 4 datos, ¿no? Destinatario, asunto, referencia y fecha. Destinatario, asunto, referencia y fecha. En el destinatario ya hemos hablado, conversado que tiene que hacerse referencia a nombres de apellidos completos, cargo y el nombre de la institución, ¿verdad? Indicar cuál es el asunto, también es muy importante, estimados alumnos. Indicar las referencias también va a ser de suma importancia, ¿no? Las referencias que van a fundamentar o que van a ser utilizadas para fundamentar en el resto de los documentos, perdón, en el cuerpo del documento. En este caso, el especialista está haciendo mención a informes técnicos preliminares, ¿no? Está haciendo mención a convenios, ¿no?
Entonces él está utilizando 5 referencias. La vez pasada un alumno o una alumna, no me acuerdo, me preguntó cómo se estructuraban las referencias, ¿no? Y ya se hizo mención que sé que las referencias se ordenan o se establecen de acuerdo o separándola a través de letras, ¿no? A, B, C, D, F, G, hasta la letra que corresponda, ¿verdad? ¿Qué más? Que las referencias siempre van a ir, tienen un orden, ¿no? Y usualmente ese orden corresponde a la fecha, ¿no? A la fecha de trámite o a la fecha de ese documento. En este caso vamos a empezar con el documento que esté con mayor cercanía y vamos a terminar con el documento que sea más antiguo, ¿no? Del más nuevo al más antiguo. Referente a la fecha, ya conocemos que la fecha corresponde a la ciudad, al mes y al año, ¿verdad? Entonces, los informes, les comento, ¿no? Para su conocimiento, son documentos que no son cortos, son documentos que no suelen ser solamente de un folio, ¿no? Son documentos detallados, son documentos que requieren bastante tiempo para su preparación, ¿no? Dependiendo de su complejidad, pues, ¿no? Y a diferencia del memorando, siempre va a ser un documento que tiene una jerarquía invertida a la del memorando. El memorando se remite de un jefe a un subordinado y el informe se remite de un subordinado hacia un jefe, ¿correcto? Así siempre va a ser el orden. El informe siempre se remite a una autoridad, a un funcionario de mayor jerarquía. Entonces, en cualquier informe siempre vamos a tener 4 partes, 4, digamos, apartados que son necesarios para complementar el objetivo del informe. Vamos a partir con el primero de ellos. ¿Cómo se llama el primer apartado? La primera parte de cualquier informe técnico en la administración pública se llama antecedentes, ¿no? A ver, compartamos algunas ideas, estimados alumnos. ¿Qué son los antecedentes? ¿Qué debemos compartir en los antecedentes? ¿Para qué nos ayudan los antecedentes? Vamos a leer a ver sus comentarios. Correcto, Priscila, los antecedentes son un soporte. ¿Y por qué son un soporte? ¿Por qué consideran ustedes que son un soporte? ¿Qué nos permiten los antecedentes dentro de un informe técnico? ¿Cuál es su relevancia? ¿Cuál es su importancia? ¿O creen o consideran ustedes que un informe sin antecedentes cumpliría igual función? ¿Qué opinamos? ¿Qué opinión tenemos, estimados?
Correcto, Jorge, son un contexto previo, ¿no? Uno siempre necesita en un informe técnico hacer mención de los antecedentes de forma ordenada para que el destinatario pueda conocer la sucesión de los hechos desde la identificación del problema hasta el estado actual. Es cierto que nosotros como especialistas conocemos de memoria cómo se han desarrollado los hechos, ¿verdad? Cuándo nacieron, quién intervino, quién lo comunicó, con qué carta, cómo se respondió, con qué documento. Nosotros como especialistas lo conocemos al revés del derecho, porque es nuestro trabajo, porque estamos interviniendo en esta actividad, pero no podemos esperar que el jefe, que la otra parte conozca como nosotros conocemos el desarrollo de los hechos. Estamos hablando de cualquier tipo de hecho, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, si nosotros, como vamos a suponer que somos abogados, brindamos una opinión técnica sobre un proyecto de ley, existen antecedentes, ¿no? ¿Cómo se nos remitió la consulta? ¿A través de qué documento? ¿Cuándo se presentó el proyecto de ley? ¿Con qué fecha el proyecto de ley empezó en su estudio? ¿No? O sea, existen definitivamente un sinnúmero de actividades, un sinnúmero de sucesos que han tenido lugar antes de, que han tenido lugar antes de que digamos que expresemos el análisis particular de aquello que estamos suscitando. Entonces, ¿qué, qué trabajo necesito realizar yo como especialista para asegurarme que esos antecedentes sean buenos antecedentes, sean antecedentes correctamente fundamentados? ¿Qué necesito? Necesito implementar por lo menos dos estrategias. Necesito realizar una revisión documentaria porque los antecedentes siempre tienen que basarse en documentos, ¿no? En documentos ingresados, en documentos remitidos, en documentos aprobados en el transcurso, ¿no? En actas, en informes, en todas aquellas normas que nos sirvan para poder fundamentar inicio cómo se fueron desarrollando los hechos. Entonces, para yo poder trabajar un correcto desarrollo de antecedentes, tengo que tomarme el trabajo de hacer una revisión documentaria, una compilación documentaria de todos aquellos documentos que yo como autora del informe, que yo como especialista, que yo como responsable de un área tengo que conocer para poder ordenarlas, sistematizarlas dentro del primer componente que se llama antecedentes, ¿no? Cuando yo describo, cuando yo construyo antecedentes, siempre voy a empezar por el antecedente de mayor antigüedad hacia o hasta llegar al antecedente más reciente, hasta el antecedente digamos, que se ajuste más o que se encuentre más cercano al tiempo presente. En este caso, voy a leer el primer antecedente solamente para que nos demos una idea de la estructura, estimados alumnos, es que se está nombrando o se está iniciando los antecedentes haciendo referencia a la norma que crea el programa de suelo urbano, que como ustedes están viendo, va a ser el área a través de la cual se está elaborando el informe. O sea, el autor de este informe está elaborando sus antecedentes o inicia con la elaboración de sus antecedentes haciendo mención a la norma que crea el programa para la cual él está trabajando actualmente, ¿no? Entonces, siempre tenemos que partir del antecedente más antiguo hacia el más cercano. Siempre los vamos a ordenar numéricamente, los vamos a ordenar a través de párrafos, ¿no? Y cada párrafo va a hacer mención a una etapa en particular, a un documento en particular, a una actividad en particular. Siempre vamos a ordenarlos así. No podemos mezclar dos ideas diferentes en un mismo párrafo. Normalmente lo que hacemos de una forma ordenada va a ser
describir las normas o describir, en este caso, los hechos en una sola idea, en un párrafo e ir progresivamente, numéricamente y progresivamente hasta el más cercanos, ¿no? En este caso, el especialista está utilizando 9 antecedentes para llegar, ¿no? Para llegar hacia el hecho más cercano que conocemos. ¿Cuál es la segunda parte de un informe? Va a ser la base legal. ¿Cuál es la base legal o a qué conocemos como base legal? Base legal es el compendio de actividad, perdón, de normas, el compendio de normas que pueden ser decretos, resoluciones, leyes, reglamentos, cualquier tipo de documento legal, evidentemente, o cualquier norma de carácter legal que nos sirva o que sea útil en, en este trabajo de poder fundamentar aquello que estamos describiendo, ¿verdad? Entonces, por eso les comentaba la importancia de poder trabajar previamente, previo al inicio de un informe, en una tarea importante de sistematizar los antecedentes, de ir descargando y organizando en una carpeta la base legal. Es siempre muy importante poder comentarla. Ahora, ¿de qué manera describimos la base legal? La base legal siempre tiene que hacer mención literal al nombre de la norma, ¿no? Al nombre de la norma y en ciertas normas, de acuerdo allá al criterio personal del especialista, se puede hacer una pequeña descripción, ¿no? Una pequeña descripción de los alcances de esa norma si es que lo consideramos pertinente y útil para el desarrollo del informe. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Hasta acá alguna pregunta, estimados? Ok, gracias. Les agradezco sus comentarios. Sigamos. Una vez que nosotros tenemos ya la base legal, ¿no? Compilada, ordenada numéricamente, ¿no? Siempre cuando nosotros ordenamos numéricamente, por ejemplo, los antecedentes siempre va a ser el número 1, ¿no? Y empezamos 1.1, 1.2, 1.3, hasta que concluyamos con el apartado de antecedentes. De igual forma en la base legal. Empezamos con el número 2 y continuamos 2.1, 2.2, 2.3, etcétera. Ahora, acá viene la parte más importante, de mayor relevancia dentro de un informe técnico, ¿no? Y la parte en la que todos deberían colocar su mayor esfuerzo y su mayor energía, ¿no? En la tercera parte que se llama análisis. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes que pronunciarte o emitir tu opinión profesional sobre una norma, sobre un suceso, sobre un proyecto, sobre cualquier documento o actividad, tú vas a brindar tu opinión profesional, pero tu opinión profesional tiene que venir de un análisis técnico, ¿no? Tú como profesional tienes a tu disposición una serie de herramientas estadísticas, de herramientas legales, de herramientas de análisis que te van a permitir fundamentar
si estoy en contra, si estoy a favor, o cuál es mi opinión profesional, cuál va a ser mi posición profesional, mi postura profesional, mi recomendación profesional sobre una actividad en particular. Entonces, cuando yo voy a realizar el análisis, o sea, cuando ya yo voy a empezar a desarrollar esa opinión, evidentemente tengo que partir del propio análisis de ese problema, ¿no? Entonces yo voy a ir describiendo cuál fue la situación que yo encontré, ¿no? O los alcances de la norma que yo tengo que realizar y puedo utilizar cuadros estadísticos, ¿no? Puedo utilizar tablas, ¿no? Puedo utilizar estructuras de diagramación que me permitan a mí sistematizar la información y brindar mi posición y mi análisis de la forma más profesional y técnica posible, ¿correcto? Entonces, en este caso no voy a hacer mención al análisis porque es un informe urbanístico, es un informe de un profesional de arquitectura, ¿no? Entonces, como es un informe o como esta parte ya es muy técnica, no nos va a servir mucho para el análisis poder conversar acerca de eso, pero lo que yo quiero rescatar digamos, mencionar una particularidad, porque no todos tenemos la misma especialidad, no todos estamos estudiando la misma carrera, no todos aspiramos a tener la misma profesión. Entonces, es mi obligación a mí como docente de ustedes en este curso que mi lenguaje sea amplio, ¿no? O sea, que mi lenguaje no trate de no ejemplificar con una sola especialidad para no restarle, digamos, el espacio debido a que otras especialidades puedan hacer o puedan entender de lo que me estoy refiriendo, ¿no? El análisis va a ser muy particular, va a ser muy diferente, en primer lugar, dependiendo de la especialidad que nosotros tengamos. Por ejemplo, en mi caso, yo trabajo y tengo una formación en una ciencia social. Yo no soy una ingeniera, no soy una arquitecta, no tengo una formación de ciencias exactas como la matemática o la ingeniería, ¿no? Yo trabajo con instrumentos sociales y los que tienen alguna familiaridad aquí con la sociología o con alguna carrera que esté vinculada con el campo social, sabe que las herramientas que utilizamos nosotros en nuestro trabajo son muy diferentes a la que puede usar un ingeniero, a la que puede utilizar un arquitecto, a la que puede utilizar un geógrafo. Cada especialidad tiene herramientas particulares y en mi caso en particular, que yo trabajo con personas, con grupos humanos, con autoridades, ¿no? Los comportamientos sociales son muy difíciles de predecir y para estudiarlos tienes herramientas muy específicas. Entonces, con esto quiero decir que no es que un análisis sea mejor que el otro, sino que cada uno debe realizarse de acuerdo a las herramientas que tú como profesional tengas para hacer para brindar tu opinión. Yo les voy a dar mi ejemplo de acuerdo a mi profesión, ¿ok? Yo soy de formación de pregrado politóloga y en una maestría soy magíster en gestión pública. Entonces, cuando yo realizo el análisis de mis informes técnicos que normalmente abordan problemas sociales, lo que yo siempre hago, por ejemplo, es utilizar un instrumento de matriz de mapeo de actores, ¿no? Yo, por ejemplo, le informo a mi programa qué actores se ha identificado, cuál es la posición de estos actores en relación a los hechos, ¿no? Cuál es mi matriz de contingencias, cuál es mi ficha de prevención de conflictos, ¿no? O sea, yo tengo mis propias herramientas para analizar una situación en la que yo trabajo y la que está bajo mi responsabilidad, ¿no? Cada uno tendrá sus propias herramientas, ¿no? Recuerden que este es un apartado muy técnico, este es un apartado que tiene que manejarse de una manera bastante formal, bastante elaborada y estructurada y sobre todo fundamentada. Ahora, después que yo he realizado el análisis, estimados alumnos, que no,
realizar un análisis no significa un número exacto de folios, ¿no? Sino que eso va a depender de la complejidad, como ya lo manifesté, de la actividad. Ya, les voy a mostrar un ejemplo que tengo por aquí para que no se me vaya la idea. A ver, un ratito por acá. Ok, entonces, todo informe que tiene que tener siempre conclusiones y recomendaciones. Tú, posteriormente a haber realizado un análisis técnico que está acompañado de antecedentes, que esté acompañado de bases legales, necesitas arribar a conclusiones. Las conclusiones son el conjunto de ideas, ¿no? El conjunto de ideas a las cuales tú llegas o tú arribas después de haber realizado un análisis específico y profundo de un tema en particular, ¿no? Esas conclusiones tienen que estar ordenadas de forma numérica, ¿no? Y cualquier persona que lea tus conclusiones puede conocer cuáles son las ideas, cuáles son las ideas finales a las que has arribado como profesional después de haber realizado tu análisis, después de haber realizado prácticamente la mayor parte del cuerpo de tu informe. Y todo informe siempre tiene recomendaciones, ¿no? Después de que has realizado el cuerpo de tu documento, tú tienes que recomendarle siempre a la coordinación, a tu jefatura, cuál es digamos, cuáles son tus consejos, ¿no? ¿Cómo es que crees tú que debería ser una acción posterior? ¿O cuál es la forma en cómo tú resolverías, ¿no? Si no está en tus manos tomar esa decisión, evidentemente, pues queda a la discreción del destinatario que lo recibe, pero tú tienes como profesional que sugerir acciones complementarias, perdón, sugerir acciones futuras que brinden esa idea global, ¿no? Esa idea que tú quieres cerrar en en este documento. Bueno, estimados, eso es de mi parte. Si ustedes tienen alguna duda o consulta, quedo atenta sobre alguno de los dos documentos. Me parece que en el futuro podría serles de utilidad, podría ser de utilidad para todos ustedes, ¿no? No lo sé si alguno de ustedes tiene alguna consulta adicional. Con todo gusto podría resolverla. De no ser así conmigo, será hasta el día jueves a las 8 de la noche que vamos a continuar con la quinta sesión del curso y que les deseo que pasen una buena noche y una buena jornada el día de mañana. Muchas gracias y buenas noches.